nombre de Executive Forum España, las gracias a todos los asistentes por venir a este desayuno informativo con el embajador de los Países Bajos, el excelentísimo señor Don Cornelis van Rieg. Señor embajador, bienvenido a nuestro foro. Estoy seguro que va a ser un placer escucharle su intervención sobre la Unión Europea y el punto de vista neerlandés. Quiero reconocer el apoyo de la empresa Shell, que es la que ha hecho posible la realización de este desayuno. Como ustedes saben, Shell es una empresa energética que mantiene unos fuertes lazos con los Países Bajos y su presidente, don Martín Rueda, ha querido hacer la presentación de este desayuno. Señor Rueda, muchas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias, César. Excelentísimos embajadores, directivos, autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Es un placer y un honor para mí poder introducir al embajador actual de los Países Bajos en España, don Cornelis van Rieg, quien, como un diplomático con un bagaje profesional, educacional y cultural, nos dará una visión de la Unión Europea. Nos hablará de lo que su país piensa, planea y desarrolla en varios aspectos financieros, económicos, políticos, sociales. Nos hablará de los retos que dentro de la Unión Europea deberemos afrontar en los próximos tiempos. Y estoy seguro que también mencionará la importancia de que exista una cooperación entre los distintos agentes, ya sean los gobiernos, las industrias, instituciones, organizaciones no gubernamentales y también el ciudadano común. En Shell España hemos querido dar un paso al frente y apoyar esta iniciativa de poder compartir conocimiento y experiencia con el embajador, porque creemos que la reflexión y el análisis profundo de ciertos temas son fundamentales para afrontar los desafíos del siglo XXI. El grupo Royal Dutch Shell es un conjunto de compañías energéticas y petroquímicas que estamos presentes en más de 70 países. Sabemos que la energía está en la agenda, está presente en la agenda de muchos países de la Unión Europea, porque de alguna forma se relaciona con la competitividad, se relaciona con el crecimiento, se desarrolla con la fuente de trabajo, el medio ambiente y otros aspectos. Pero también sabemos que el actual escenario energético presenta desafíos. La población mundial continúa creciendo, somos el doble de los que éramos en 1950, se espera que seamos 9.000 millones para el 2050, y eso genera una clara aumento en la demanda de energía. Y el desafío es cómo conseguir proveer dicha demanda en forma económica, social y medioambientalmente responsable. Y en Shell estamos comprometidos a ellos. También estamos viendo algunos cambios en el mundo, vemos un incremento de la influencia, tanto económica como política, de los países del este versus occidente, y al mismo tiempo vemos una revitalización de la industria en los Estados Unidos, en gran parte producto de la revolución de lo que es el shale oil and gas y el impacto que ha tenido en los costos energéticos y en los insumos. Creemos que Europa debe dar una respuesta a esta creciente competencia en el escenario competitivo global. Y en Shell estamos comprometidos a poder satisfacer este incremento de la demanda, tanto de una manera económica, social y medioambientalmente responsable, a través, por ejemplo, de la producción de gas natural, que como combustible fósil más limpio, estamos convencidos que seguirá cumpliendo un rol fundamental en el mix energético, tanto en la generación eléctrica, en su rol como complemento de las energías renovables, en el consumo industrial, el consumo residencial y también en el transporte. Pero para lograr estos objetivos, creemos que en Europa se debe definir un marco legal y regulatorio estable que fomente las inversiones necesarias y el desarrollo de nuevas tecnologías. Creemos que se debe establecer un único objetivo de emisiones de gas invernadero, con un horizonte del 2030. Creemos que los tres objetivos
que hoy tenemos, en algunos casos han generado confusiones y en algunos casos han logrado resultados no esperados. También creemos que es muy importante reforzar el sistema de emisiones, que funcione adecuadamente como un pilar central en la política energética, con precios de CO2 que realmente incentiven la inversión y la innovación en energías libres. Estos son algunos de los distintos desafíos y preguntas a las que deberemos dar respuesta. Y nuevamente resalto la importancia de que exista una efectiva cooperación entre los distintos agentes. Y los Países Bajos son un ejemplo de ello. El reciente acuerdo energético holandés para el crecimiento sostenible, elaborado por el Comité Económico y Social de ese país, en él han participado más de 40 distintas organizaciones, gobiernos, sindicatos, entidades medioambientales, empresas, otras organizaciones civiles. Y esto creemos que es un ejemplo para Europa, no solo por su contenido, con el cual estamos de acuerdo y estamos seguros que el embajador hará una referencia a ello, sino también por cómo fue alcanzado este acuerdo. Pero consideramos que para opinar es importante estar bien informado. Y hoy el embajador nos brinda una oportunidad para disponer de información de primera mano que seguro será fructífera para todos los aquí presentes. Sé que muchos de ustedes ya conocen al embajador Van Rijk, pero permítanme hacer una pequeña introducción. El embajador nació el día que comienza el verano, el 21 de junio de 1954, en un país donde el verano no es tan común como en otros, pero en la bellísima ciudad de Ámsterdam. Desde edad muy temprana se interesó por el ámbito europeo, asistiendo a la Escuela Europea de Luxemburgo y Bruselas y licenciándose en Historia. Con solo 28 años ingresó al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, desempeñando a partir de entonces funciones diplomáticas en distintos destinos, como Seúl, Lima o Bruselas, y teniendo también en su haber cargos en la Casa Real, la Dirección Política y la Dirección de Cooperación Económica. Durante más de un lustro fue el encargado de la división de la Unidad de Análisis Político y Alerta Temprana en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea en Bruselas. Desde 2008 a 2012 fue embajador extraordinario y plenipotenciario en Atenas, en la cual sé que ha tenido bastante relación con Shell también. Y hace un poco más de un año, en octubre de 2012, presentó sus credenciales ante el rey don Juan Carlos como embajador extraordinario y plenipotenciario en España, aquí en Madrid. Quisiera por último destacar el vínculo existente entre nuestra compañía y los Países Bajos y remarcar la voluntad de colaborar y cooperar que desde siempre ha existido entre nosotros. También quisiera agradecer a Executive Forum, la organización de este desayuno, y la colaboración establecida con nuestra compañía. Es la primera vez que colaboramos en este tipo de acontecimientos, pero espero que tengamos más oportunidades en el futuro. Sin más preámbulos, embajador, le cedo la palabra. Buenos días a todos, señoras y señoras, estimados participantes. Quisiera dar las gracias a César Chiva, muchas gracias al presidente de Executive Forum y a Martín Rueda, el CEO de Shell España, por la organización de este evento y por darme la oportunidad de exponerles la visión holandesa, unos aspectos de esta visión con respecto a la Unión Europea y unos de sus retos. Y en concreto, esta mañana quisiera compartir con ustedes cuáles considero que son los temas principales para Europa, la buena situación de las relaciones que existen entre los dos tradicionales socios adentro de Europa, España y Holanda, y concluiré con la política de sostenibilidad en Europa y unos aspectos de la política energética holandesa
que pueden quizás ayudar a desarrollar estos temas también aquí en España. Estamos, señores y señoras, en un momento muy importante en el proyecto europeo, tanto al nivel económico como político y democrático con las elecciones europeas del próximo año. Siempre es bien de recordar por qué estamos cooperando, integrando los países europeos en la Unión Europea. ¿Por qué Europa? Porque podemos cooperar para aumentar la productividad de nuestras economías y para corregir los desequilibrios fiscales, comerciales, una recuperación sólida y duradera. De este modo reforzamos el mercado único. También porque Europa es un marco de prosperidad y seguridad y en especial permite propiciar y estimular el comercio internacional. Porque hemos adoptado el compromiso de impulsar un acuerdo amplio y ambicioso en materia de lucha contra el cambio climático, un marco financiero común, promoción de las interconexiones tanto de transportes y mercancías como energéticos, que protejan la libre circulación y la seguridad, y que apuestan por impulsar un incremento más inclusivo y social. Además, todos sabemos que necesitamos el tamaño de Europa para estar mejor preparados a integrar a los ciudadanos de la Unión Europea en el proceso continuo de la globalización. Los Estados miembros individualmente no tenemos la capacidad y el tamaño suficiente para solucionar los retos a los que nos enfrentamos en las próximas décadas. La Unión Europea sigue siendo uno de los mercados más atractivos del mundo, con más de 500 millones de consumidores y 6 de las 10 economías más competitivas del mundo son europeas. Así pues, Europa está en una buena posición comercial y económica a nivel mundial. Europa debe ser consciente de su propia fuerza. La Unión Europea tiene mucho que ofrecer al mundo, tanto económicamente como políticamente. Para superar los retos hay que convencer de la necesidad de mejor Europa. En sí mismo, el proyecto europeo es un gran proyecto innovador, unir a países y banderas y de hacer una moneda para tantos países, una moneda común. Somos un gran laboratorio de innovación, es decir, de creatividad y de talento. Holanda, al igual que España, es consciente de que la Unión Europea es una zona de estabilidad, de prosperidad, de democracia y de derechos humanos. La Unión Europea es la región mejor gobernada del mundo como región. Asimismo, Europa tiene un papel importante en el mundo a través de los esfuerzos conjuntos de la Unión Europea y los Estados miembros en temas de política exterior, comercio, cooperación de desarrollo y los asuntos militares también. Para ello, la Unión Europea y los países de la moneda común en especial debemos saber hoy que si queremos mantener estas posibilidades, tenemos que hacer más por nuestra competitividad, tenemos que hacer más por la inversión en tecnología, en talento, en innovación, en educación y en investigación. Y tenemos que adaptar nuestras estructuras financieras del estado de bienestar y del mercado laboral para que todas confluyan en este objetivo de una mayor productividad que nos haga más competitivos. Además, tenemos que extender las reglas comunes europeas, coordinando nuestras políticas económicas, armonizando los requisitos y los objetivos del funcionamiento de la economía. Ese es el objetivo que compartimos. Además, cada país debe tomar sus propias reformas y el marco de sus políticos de gobierno. En el marco de sus políticos de gobierno. Esta Unión Europea tiene que hacer frente a un mundo que ya ha cambiado sus esfuerzos de poder hacia un mundo más multipolar. El mayor dinamismo de las economías emergentes está trasladando el polo de influencia mundial hacia otras latitudes diferentes de los países occidentales.
Las decisiones que adoptan las economías emergentes ya implican cambios estructurales en todos los mercados internacionales y el energético es uno de ellos. Esto supone enormes retos a nivel mundial. Volveré al tema de energía un poco más tarde. Pero voy a decir algo sobre los retos de Europa mismo. Primero quisiera intercambiar con ustedes las dos prioridades que actualmente son fundamentales para Europa. Se trata de, uno, la estabilización en la unión monetaria, especialmente económico y monetaria, la recuperación económica y crecimiento y reducir el desempleo en el contexto de la crisis de la zona euro. Y segundo, superar el déficit democrático y fortalecer la legitimidad democrática de la Unión Europea. Sobre estabilidad económica, tiene que decir que Europa tiene por delante la necesidad de profundizar, establecer un marco que permita integrar más estrechamente las políticas económicas y monetarias de la Unión Europea. Desde que se inició la crisis del euro, la Unión Europea ha ido tomando medidas para responder a los principales retos económicos y potenciar el crecimiento y el empleo. Hoy en día nos enfrentamos al reto de conseguir que Europa siga siendo un jugador vital en un mundo en continuo proceso de globalización, manteniendo los niveles de bienestar conseguidos hasta ahora. Darnos cuenta de ello y la convicción de actuar en consecuencia debe liderar las negociaciones que se avecinan. Un marco de política económica integrado que cuente con mecanismos suficientes para garantizar que existan políticas nacionales y europeas que fomenten el crecimiento, el empleo, la competitividad y la sostenibilidad del modelo económico y social, hacia un mercado único sólido que estimule el comercio internacional. Además, un marco financiero integrado que garantice la estabilidad financiera, sobre todo en la zona euro, y reduzca al mínimo el coste de las quiebras bancarias para los ciudadanos europeos, es decir, hacer realidad la unión bancaria. Y, tercero, garantizar la necesaria legitimidad democrática y responsabilidad de la toma de decisiones en la Unión Europea. En los próximos años, los países de la Unión Europea deberíamos haber acordado coordinar mucho más nuestras políticas fiscales y de empleo y alcanzar la unión económica. La unión bancaria debería de ser una realidad y tanto España como Holanda apostamos por ella porque sabemos de su importancia. La unión bancaria europea, con mecanismos como la supervisión única o el mecanismo de resolución de reestructuraciones bancarias, romperá el ciclo de retroalimentación negativa entre la deuda soberana de los estados y el balance de sus bancos, en el que la deuda privada y la austeridad pública se refuerzan mutuamente. Su principal objetivo es garantizar una mayor estabilidad, evitando riesgos sistémicos. Estos pasos deberían ir de la mano de una mayor responsabilidad democrática. Sobre la legitimidad democrática quisiera decir algo también. Esta crisis que estamos viviendo, y lentamente saliendo un poco, esta crisis ha puesto de manifiesto nuestras debilidades, obligando a tomar medidas fiscales en numerosos países de la Unión Europea. Y en este proceso se ha producido un cierto deterioro de la imagen de la legitimidad democrática de las instituciones europeas. Uno de los problemas fundamentales con los que la Unión Europea debe enfrentarse hoy en día es la falta de la confianza del ciudadano. ¿Por qué? Porque es la primera vez desde hace generaciones que la gente contempla el futuro de su sociedad y se pregunta si sus hijos disfrutarán de los mismos niveles de bienestar e incluso si se verán intensamente empeorados. Debido a esta crisis, entre otras cosas, el futuro de las próximas generaciones es más incierto.
Además, la mayoría de los jóvenes europeos están insatisfechos de su situación económica actual y tienen poca confianza en que vaya a mejorar a medio plazo, dado el alto nivel del paro juvenil, sobre todo en España, donde el paro juvenil supera al 50%, con un paro general de en torno al 26%. En los Países Bajos también compartimos el drama, aunque en menor magnitud, con un 17% de paro juvenil, cifra no vista desde la fuerte crisis holandesa de los años 80, y un 8% de paro general. Otro ejemplo de la falta de confianza son las dificultades que Bruselas tiene para explicar exactamente a los ciudadanos lo que hacen las instituciones europeas. Se llama a veces, utilizan la palabra de déficit democrático. No sé si es eso exacto, pero es lo que la mayoría de la gente comprende como el déficit democrático. El abismo entre Bruselas y los ciudadanos aumenta. Eso pasa a 3 niveles. Al input, que pasa con mi voz nacional en Bruselas, al output, la Unión Europea promete más de lo que puede ofrecer, y al throughput, nadie entiende cómo funciona Bruselas. Entonces hay mucho trabajo a hacer allá. No solamente informar, pero actuar. Para resolver este déficit democrático entendemos desde Holanda que hay 3 elementos para considerar. Son reflexiones que tenemos. 1. El mejor camino es más transparencia, siempre. Eficiencia y procesos democráticos en la Unión Europea. Es importante que los europeos no solo vean los resultados del proceso, sino también que los pueden seguir e evaluar. Segundo, un papel más relevante de los parlamentos nacionales, con la participación directa de los parlamentos nacionales en la toma de decisiones en Europa, es necesario, dado que las medidas europeas afectan a las competencias nacionales. Un efecto adicional de este papel más importante de los parlamentos europeos es aumentar su compromiso, siempre en buena relación, claramente, con el Parlamento Europeo. Y tercero, para incrementar el apoyo popular al proyecto europeo, es inevitable reflexionar también sobre la subsidiariedad y proporcionalidad europea. Y Holanda ha puesto en el Consejo Europeo unas ideas como actuar con subsidiariedad y proporcionalidad. La Unión Europea es una comunidad de valores, pero esto no significa que la legislación europea sea necesaria en todos los ámbitos. Muchos asuntos siguen siendo la responsabilidad exclusivamente nacional. Se debe reducir la carga burocrática europea. Los Países Bajos dan importancia a una división clara del trabajo entre las instituciones europeas y los Estados miembros que sea más moderna, más eficiente, posiblemente más barata y más adaptada a las necesidades del futuro. Dentro del marco europeo deberíamos desarrollar un debate profundo entre los 28 Estados miembros desde dentro de los tratados existentes y no desde posiciones opt-out, sobre los límites y el alcance de la subsidiariedad europea. La gestión europea se está convirtiendo cada vez más complicada y confusa. Este proceso puede crear problemas de legitimidad para el proyecto europeo. Los Países Bajos son solidarios. Esto es evidente por el hecho de que los Países Bajos durante muchos años ha sido el mayor contribuyente por cápita neto de la Unión Europea. Por eso, el Parlamento y el gobierno holandés han reclamado siempre una mayor participación en Europa. Eso no significa que la cuestión de la redistribución sea para nosotros secundaria, pero consideramos que lo primero de todo debe de ser incrementar la productividad y eficiencia europea para posteriormente, con mayor pulmón productivo, redistribuir. Ahora voy a decir algo sobre España y Holanda como socios adentro de la Unión Europea. A menudo se hablaba en los últimos tiempos de las diferencias entre norte y sur, por ejemplo, con respecto a la política presupuestaria.
Nosotros en el norte rigor y en el sur algo diferente. Tenemos que romper este mito, es un mito. No creo en términos como norte y sur dentro de la Unión Bancaria, la Unión Europea. Cada país puede buscar soluciones a sus problemas, tanto a nivel nacional como europeo. En el nivel europeo, España y Holanda tienen mucho en común. Por ejemplo, en finalizar la Unión Bancaria. España y Holanda son un ejemplo de la no existencia de esta barrera estereotipada entre norte y sur, algo que también fue subrayado por mi ministro de Finanzas, Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, la semana pasada en un hotel muy cerca de aquí. Tanto Holanda como España compartimos una sólida posición internacional. Hasta la fecha, ambos países hemos demostrado nuestras capacidades económicas. La economía holandesa es la sexta economía de Europa y la 16ª del mundo, mientras que la española es la quinta economía europea y la 13ª mundial. Ambos países desempeñamos un papel destacado en la economía mundial gracias a nuestro comercio exterior, inversiones y al atractivo que ofrecimos al inversor extranjero. Asimismo, ambos países nos estamos preparando conjuntamente dentro de la Unión Europea poder encarar los próximos lustros y en ese sentido compartimos posiciones dentro de la Unión Europea. Además, ambos países compartimos un interés mutuo histórico con unas relaciones económicas, comerciales y culturales muy intensas. En el 2012, los Países Bajos fueron el segundo inversor en España. Actualmente existe en España más de 1.800 empresas con un mínimo de 30% de capital holandés. Es enorme. La mayoría de ellas son pymes, aparte de las multinacionales anteriormente mencionadas, y algunos están aquí presentes. Cada año tenemos unos 2.6 millones de holandeses que toman sus vacaciones aquí en España. En los últimos 5 años, Holanda figura entre los 3 principales receptores de la inversión española, junto al Reino Unido o los Estados Unidos. En el 2007 y 2010, Holanda fue el primer destino de inversiones de España. ¿Qué hacemos en los Países Bajos para enfrentar la crisis? Debido a la situación complicada de la economía holandesa, se ha producido una caída de los ingresos fiscales en los últimos años. Por tanto, el gobierno holandés también está afrontando los retos de control del déficit. Se tiene previsto reducir el déficit desde el 4.3% en 2012 al 3.2% este año y estabilizarlo en torno al 3% en 2014. Para conseguir estos objetivos de reducción del déficit, al igual que en España, el gobierno holandés está tomando medidas de reducción del gasto. Estas medidas son siempre muy dolorosas, pero necesarias si se quiere cumplir con los objetivos que nos marcamos conjuntamente con la Unión Europea. De hecho, el último paquete de medidas para controlar el déficit supone un recorte de 6.000 millones de euros, lo que suma casi 50.000 millones de euros en los últimos años, un 8% del PIB. Por lo tanto, se puede decir que España y Holanda, cada uno en su contexto propio, están sufriendo el impacto de la crisis y cada uno está implementando las reformas necesarias para fomentar la economía y el empleo. Holanda y España son 2 países que pueden aprender uno del otro. Un ejemplo, quizás ustedes hayan oído hablar de que Holanda quiere transformarse en una sociedad participativa, algo mencionado por el rey de Holanda en su discurso del trono en septiembre. En estos momentos, en Holanda, viene produciéndose un paulatino cambio hacia una sociedad más participativa. La sociedad participativa no es un concepto reciente o novedoso y no quiere decir que estamos desmontando el estado de bienestar que está muy desarrollado en mi país. Forma parte de un proceso que surgió progresivamente hace 20 años y nosotros intentamos continuar este proceso. Nos estamos envejeciendo, lo que tiene efectos en la financiación de la sanidad y de las pensiones, es claro. Los gastos anuales
de la sanidad han incrementado un 15% en los últimos años cada año. Los datos son significativamente elevados comparados a nuestros vecinos en Alemania y en Francia. Estos datos surgen parcialmente por el alto nivel de envejecimiento dentro de nuestra sociedad. En Holanda, la gran mayoría de las mayores no residen en casa de sus propios hijos o de su familia, como mucho más habitualmente suele ocurrir en España, por ejemplo. Al contrario, en general los mayores holandeses viven en residencias o lo hacen en sus propios domicilios. Esto hace que actualmente exista en Holanda un sistema extenso de servicios sociales públicos dedicados exclusivamente para este grupo de mayores necesitados, lo que vendría a ser un sistema de dependencia. Por ejemplo, asistencia a domicilio que proporciona el Estado asistiendo a mayores en todos los aspectos cotidianos. Asistencia para poderse vestir, cocinar, lavarse. Se puede imaginar perfectamente los gastos que acompañan esos servicios sociales. Al mismo tiempo, intentamos anunciar que también hay, si es posible, una responsabilidad de los propios hijos y de sus familias para cuidar con mayor frecuencia a sus propios mayores. Esta situación donde los gastos de la sanidad siguen aumentando es insostenible, es muy claro. Por eso el gobierno holandés está obligado a retirarse de algunos espacios de ayuda social y a tomar decisiones fundamentales a apoyar iniciativas privadas. Claramente, la gente que necesitan ayuda siempre van a recibirlo, pero hay muchas que lo necesitan mucho menos y por esto hay que buscar soluciones de este tipo. Los grandes problemas dentro de las sociedades europeas están relacionados con la sostenibilidad del estado de bienestar. No somos el único país que tiene este desafío, tal y como se presentaba hasta ahora. Pienso que Holanda puede aprender mucho de España con su tradición y buenas prácticas como respecta a una sociedad participativa. Es un ejemplo. Ahora, señores y señoras, quisiera decir algo sobre la política de sostenibilidad climatológica y energética. Es un tema importante, es un tema realmente de largo plazo y un tema que debemos tomar muchas decisiones importantes. Europa tiene un objetivo muy importante para los ciudadanos de hoy y para las generaciones futuras, que es la sostenibilidad del modelo energético que tenemos. La Unión Europea consume una quinta parte de la energía que se produce en el mundo, pero cuenta con muy escasas reservas. Afortunadamente, nuestros activos, lo que se denomina combinación energética, están muy diversificados a lo largo y ancho de la Unión Europea. Numerosos embalses en Austria, extracciones petrolíferas en el Mar del Norte y yacimientos de gas en los Países Bajos y Dinamarca. La dependencia energética de Europa tiene consecuencias en nuestra economía. En el caso de gas, Europa depende en un 50% de sus importaciones. Compramos a los países del OPEP y a otros. Los recursos son limitados y su uso racional exigirá una hábil gestión a nivel multilateral. Así, por ejemplo, si el mundo consumiera la misma energía per cápita que España, la demanda energética mundial sería aproximadamente un 50% mayor, lo que evidentemente al actual ritmo de producción energética es prácticamente inasumible. Europa tiene que ser eficaz, solidaria y ambiciosa para poder diversificar sus fuentes de energía y sus rutas de suministro. En el escenario energético, los países occidentales tenemos que liderar con una oferta, en el caso de los recursos fósiles, gas y petróleo, controlada por unos pocos países, las energías renovables en proceso de maduración tecnológica aún insuficiente y la incertidumbre que ha generado el desastre de Fukushima en Japón y sus consecuencias en la política energética de otros países con moratorias de la energía nuclear. El carbón, como elemento contaminante que representa algo más de 20% del consumo energético mundial,
y ha subido en las últimas décadas. Desde el 85 se ha incrementado el consumo de carbón en términos absolutos, algo más de 55%. Y es que China e India consumen más de 55% del total del carbón, y por China solo unos 48%, habiéndose doblado en ambos países su consumo durante esta década. Con todo ello, las proyecciones sobre el mix de consumo energético mundial para las próximas décadas plantean un peso de los recursos energéticos fósiles prácticamente similar al actual, ganando peso el gas natural y manteniéndose parte del grueso del carbón y el petróleo. En ese sentido, la seguridad de suministro de estos recursos se hace un objetivo imprescindible en el gas, con unas emisiones de CO2 un tercio menores que el petróleo, puede jugar un papel relevante de cara a un modelo más sostenible. Y aquí los gobiernos y las empresas del sector jugamos un papel de responsabilidad tanto en términos de seguridad energética como en la eficiencia y sostenibilidad con el desarrollo de nuevas tecnologías. Uno de los objetivos europeos es proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Europa se ha fijado el objetivo que en 2020 la quinta parte del consumo de energía de la Unión Europea deberá proceder de fuentes de energía renovables. Las fuentes renovables son esenciales en la estrategia europea a largo plazo por sus bajas emisiones de gases en efecto invernadero y porque permiten reducir las importaciones de energía. La Comisión Europea ha publicado en marzo de este año el Libro Verde hacia un 2030 marco para la política climatológica y energética. En resumen, la Comisión apunta a que una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 40% en el 2030 con respecto a 1990. Es necesario para llegar al objetivo europeo del año 2050. Una reducción inferior significaría unos costes climatológicos más altos a lo largo plazo. Ahora estamos en el proceso en el que cada miembro de la Unión Europea da su respuesta a la propuesta de la Comisión. La manera de mi país de enfrentar este problema, quisiera terminar unas palabras sobre esto. Política energética holandesa. Creo que una de las fuerzas de la Unión Europea es difundir las buenas prácticas. Y en ese sentido Holanda ha tomado buena nota. Es por ello que quería explicarles cómo Holanda aplica las recomendaciones europeas y las hace propias a través del nuevo acuerdo de energía, The Energy Agreement for Sustainable Growth, que hemos alcanzado adentro y en el contexto que ya fue mencionado por el señor Rueda en el SER, Social Economic Raad, en el cual compartimos todas las fuerzas políticas y de la sociedad holandesa. Este acuerdo apuesta por la sostenibilidad del crecimiento que ha dado voz a la mayoría de los partidos políticos, organizaciones civiles, sindicatos, gobiernos regionales y locales, asociaciones medioambientales e instituciones financieras. Con ello, como sociedad, hemos encontrado un camino común hacia la eficiencia energética y sostenibilidad del modelo de crecimiento, donde se han incluido todas las sensibilidades posibles. El objetivo de eficiencia energética en la lucha contra el cambio climático se desarrolla bajo las necesarias metas de mejorar la competitividad, generar empleo y aumentar las exportaciones. Con los nuevos escenarios geoeconómicos, con una mayor participación de las economías emergentes en la toma de decisiones multilaterales y su impacto medioambiental y en los mercados energéticos, la sociedad holandesa ha acordado marcarse un plan estratégico hacia un modelo más sostenible para el año 2050. Las partes involucradas en el acuerdo se esfuerzan para lograr los siguientes objetivos. 1.
un ahorro de 1,5% anual del consumo energético medio, superando las obligaciones que impone la Directiva de Eficiencia. Segundo, un ahorro de 100 petajulios en consumo de energía final para el 2020. Cada petajulio ahorrado equivale al consumo medio de electricidad y gas de 15.000 familias holandesas. Tercero, un aumento de la participación en la generación de energía de las energías renovables, del actual 4,4% al 14% y superar el 16% en 2023. Y cuarto, una creación de 15.000 nuevos puestos de trabajo directos a corto plazo. Entre los pilares en los que se basará la nueva política energética neerlandesa se encuentran el ahorro del uso de energía como catalizador para el aumento de la competitividad de nuestra economía, con las respectivas reducciones de coste, y el aumento de uso de energía renovable, poniendo a Holanda en una posición líder en el futuro sector de la sostenibilidad energética. Holanda quiere incorporarse al ranking de los 10 primeros países en 2030 en términos de tecnología limpia, siendo un centro de referencia mundial y el desarrollo e inversión de este tipo de tecnología. Señoras y señores, voy a decir algo de conclusión, muy simple. Creo que estamos en una crisis en Europa, lo sabemos, estamos saliendo muy lentamente. Debemos salir de esto, no podemos hacerlo sin unas decisiones muy complicadas, muy duras, reformas y cortar gastos. No solamente es un asunto de austeridad, como a veces nos entendimos, ¿no? En el norte. El norte no existe, como he dicho, pero es importante tomar estas decisiones, porque es mucho peor de dar toda esta responsabilidad a nuestros hijos y las generaciones que siguen. Debemos actuar ahora. ¿Por qué debemos actuar ahora? Porque el resto del mundo continúa sus actuaciones y sus desarrollos económicos. No podemos quedar inmóvil aquí en Europa. Debemos mantener nuestra posición de fuerza en el mundo, una fuerza, digamos, sin agresividad, una fuerza positiva en el mundo, una fuerza de valores y de democracia y de crecimiento para todas las comunidades. Es por esto que el papel de Europa en el mundo es muy importante y sigue siendo muy importante. Esto es lo que quisiera decir. Gracias a todos por su atención. Señor embajador, muchas gracias por su claridad con su excelente castellano y su exposición también tan clara, ¿no? Y tan brillante, tocando distintos temas. También quiero dar las gracias a don Martín Rueda, presidente de Shell, por su intervención del principio. Ha tocado muchos temas y me gustaría comenzar por el último, aunque no exactamente desde el punto de vista exclusivamente holandés, sino español y con la situación actual, ¿no? Usted sabe que en España está en marcha una reforma energética donde va a haber un nuevo marco regulatorio que va a impactar, ¿no?, en las empresas de energía y sobre todo va a impactar en todas las inversiones que se han hecho con el tema de las inversiones renovables, ¿no? Ahora que España está siendo un destino de inversión comparado con hace unos años y se están comprando, porque España es un país que ahora está más barato, donde hay nuevas oportunidades de negocio, ¿usted cree que este nuevo marco regulatorio en el sector energético puede afectar a nuestro país para estas nuevas inversiones? Lo comento porque aquí han pasado varios embajadores y algunos comentaban esta realidad, esta situación. ¿Usted qué opina? ¿Puede impactar el hecho de que haya habido
un cambio en la normativa energética a que afecta a las nuevas inversiones inmediatas, futuras, en el corto plazo? Muchas gracias por la pregunta. Cada país debe tomar las decisiones que debe tomar. Lo que es importante que es un gobierno siempre que tiene predictibilidad, que los inversionistas que vienen con un largo plazo, con una perspectiva de no solamente de entrar y salir, que saben que deben hacer y que pueden esperar. Eso es muy importante. Entonces, transparencia, explicar, transición, todo eso es muy importante, pero es una decisión de cada país. Generalmente creo que lo que hace que un país es atractivo para el inversor del extranjero, hay muchos aspectos, ¿no? Hay nivel de precios, competitividad, hay gente que tiene buena educación, buenos técnicos, cómo es el mercado laboral. Entonces hay muchos temas por un inversionista y ya vemos que hay inversiones que vienen a España a pesar del cambio regulatorio. Estos cambios que el gobierno debe hacer, ¿no? Claro. Gracias. Cambiando de tema, y un asunto que usted ha citado cuando hace poco más de un mes, en el discurso de la corona, el nuevo rey, Guillermo Alejandro, dijo en su discurso, bueno, se lo escribe el gobierno, pero lo pronuncia él, que era lo que usted ha dicho, ¿no? Que es necesario cambiar, decía, el clásico estado de bienestar, una sociedad más participativa, como usted comentaba. Esta frase ha sido muy discutida, usted lo sabe, ha sido muy polémica, fuera de Holanda y también en los Países Bajos, ¿no? Sobre todo por los partidos que son más extremos, tanto la izquierda como la derecha, ¿no? Los Países Bajos han sido la encarnación, la materialización, ¿no? Del Estado protector y es un ejemplo en todo el mundo, ¿no? En este sentido, ¿no? Con los derechos sociales, ¿no? Parece que ahora los gobiernos europeos nos quieren ir preparando para una situación más dura y más compleja, ¿no? Usted lo ha citado antes, pero quería saber qué opina de esta perspectiva que viene para una Europa donde paulatinamente va desapareciendo el estado de bienestar. No va a desaparecer, no vamos a desmontar el estado de bienestar. Pero para dar un ejemplo, es el mismo ejemplo que ha mencionado mi ministro de Finanzas la semana pasada, cuando exactamente la misma pregunta ha recibido la misma pregunta, es, por ejemplo, en una persona de 70 años que está en Holanda, que está de excelente salud, que puede funcionar normalmente, hasta ahora es normal que una persona de 70, 75, que es todavía de buena salud, va a una residencia. Y esto es algo que mucha gente dice, pero no es necesario, esta persona podría vivir en su propia casa, y al momento que hay necesidad de salud, por ejemplo, de aspecto general de la persona en cuestión, es el momento de entrar en una residencia, ¿no? Con todo arreglado. Entonces, es un cambio de mentalidad y es interesante que por todos los medios de comunicación que tenemos, cada uno tiene su teléfono, su portable, se puede comunicar a cualquier momento una persona de edad con su familia. Si hay algo, se puede comunicar inmediatamente. Pero hasta ahora, estos nuevos desarrollos, digamos, técnicos, el hecho que las distancias son mucho menor ahora, no ha descendido en la mentalidad de muchas personas que dicen, cuando tengo 70 o 75 años, debe que entrar a una residencia pública, ¿no? Y se dice mucho más, quizás es mejor que hay la familia, los alrededores, como en España y muchos países del sur de Europa que tienen estas vinculaciones familiares mucho más fuertes, que hemos perdido un poco en el norte, y que se puede hacer esto. No es algo que el Estado holandés está imponiendo. Son iniciativas privadas que ya existen también en mi país y el gobierno dice debemos apoyar esto, porque no podemos pagar
con los 15% cada año, subiendo cada año. El presupuesto de sanidad en Holanda es lo más grande de todas las partes del presupuesto público y no podemos continuar. También con el envejecimiento, las pensiones, hay enormes presiones, como en cada país, pero también en el mío. Muchas gracias. Otra pregunta. La sociedad holandesa ha mostrado una fuerte polarización entre los proeuropeos, como es el gobierno que está en la actualidad. El gobierno que está en la actualidad pactó anteriormente con un gobierno más de derecha, de extrema derecha, que era un poco eurófobo. Entonces, como decía, hay una fuerte polarización entre los que son proeuropeos y quienes están cansados, ¿no?, de seguir contribuyendo con más y más dinero a otros países dentro de Europa, ¿no? ¿Cuál es, en su opinión, el sentir de la población holandesa con respecto al apoyo a países que han necesitado el rescate por parte de la Unión Europea? ¿Cómo cree que se ha sentido el holandés medio con esta ayuda que ha sido necesaria para rescatar a otros países? Bueno, creo que en mi país, después del referéndum en el 2005, por la primera vez, la consecuencia de este referéndum fue, y ha mostrado este referéndum por la primera vez cuando hemos rechazado la Constitución Europea, que ahora está reemplazado por el Tratado de Lisboa. Por la primera vez hemos visto que hay fuertes opiniones sobre Europa, especialmente las instituciones, porque cada vez que se pide en encuestas y este tipo de preguntas generales, los holandeses son muy proeuropeos. El problema a veces, y lo he dicho en mi parte del discurso cuando he dicho algo sobre la democracia en Europa, hay un problema de comunicación entre lo que se hace y qué pasa, ¿no? Realmente, qué pasa en Bruselas, es la pregunta fundamental. Otra pregunta en Holanda crítica fue la ampliación de la Unión Europea con todo un grupo de países y la gente se sentía un poco amenazado, ¿no? Todo esto ha hecho que por la primera vez en casi 50 años hay todavía un verdadero debate sobre Europa en mi país. Claramente con gente que son pro-Europa, con gente que son euroescépticos y quizás un poco peor que esto también. Es algo normal cuando Europa también entra en la alta política, como vemos, ¿no? La moneda, migración, esos son asuntos muy, muy difíciles y complicados. Europa no es técnico, es muy, muy político y la gente tiene sus opiniones sobre eso. Generalmente había enormes discusiones también con todos los paquetes de ayuda, ¿no?, del norte al sur en la crisis, especialmente lo hemos visto hacia Grecia. Lo que puedo decir que había enormes debates, enormes emociones, pero cada vez, a pesar de todas estas enormes discusiones y emociones, el gobierno ha encontrado mayorías en el Parlamento para sostener y para apoyar estos paquetes financieros de apoyo. Entonces, eso es lo más importante. Hay un debate, hay pro, hay contra y después una decisión. Bien, relacionada con esto, con la unión monetaria, quería preguntarle dos preguntas, ¿no? La primera, si usted cree que de alguna manera ha podido fracasar la moneda común, ¿no?, el euro, si usted cree que ha fracasado. Su primer ministro, el señor Rutte, no sé cómo se pronuncia, declaró que se deberían revisar los tratados europeos que permitieran a aquellos países que quieran estar fuera del euro una salida, pero sin abandonar la zona euro, ¿no? Él lo decía pensando en Grecia, ¿no? Pero aquí en España no hay mucho debate, pero hay un cierto debate, ¿no?, debajo de la línea, ¿no?, para que España abandone la moneda, tenga su propia moneda y pueda jugar mejor las bazas de la política monetaria propia, ¿no?, como hace, por ejemplo, el Reino Unido, con lo cual no es extraño, ¿no? Estas son las dos preguntas. ¿Usted cree que ha habido un cierto fracaso del euro y que si, como decía su primer ministro, deberíamos revisar los tratados europeos por si alguien quiere dejar? No hay un fracaso del euro, al contrario, el euro es más fuerte que nunca hemos visto.
podemos chequear esta mañana, es muy fuerte. No es el euro. El problema es el lado presupuestario, que el budget, que es algo que se organiza nacional, pero basado con reglas que hemos hecho en Maastricht. El Stability and Growth Pact, ¿no? Pacto de estabilidad y crecimiento. Y cada país tiene la responsabilidad de seguir lo que hemos dicho pero es cada país individualmente, pero con la responsabilidad del sistema. Esto claramente no fue suficiente, ahora estamos reparando todo esto. Unión bancaria, supervisión, todas las otras medidas que se están tomando en este momento. Pero no es el problema del euro. El euro es muy fuerte. Son las políticas fiscales, presupuestarias que necesitan realmente este aprofundimiento que estamos haciendo. La segunda pregunta fue... No, era sobre si lo que decía el primer ministro, ¿sí? De que existiría la posibilidad de que algunos países dejaran el euro. No creo que es nuestro interés. Holanda es probablemente, con uno o dos otros, el país más dependiente del sistema europeo general, ¿no? El mercado único, mercado monetario, la unión monetaria, por la apertura y la transparencia enorme de nuestra economía. Exportamos casi 80% de nuestro PIB, importamos unos 70%, vivimos de la diferencia, casi, no solamente. Entonces, para nosotros no es una opción. Y lo que estamos haciendo también, lo que es importante, que no solamente fijamos lo que debemos reparar adentro de la Unión Monetaria, pero también que los otros países en la Unión Europea que no están en la Unión Monetaria, que siguen siendo parte del sistema. Hay que buscar los vínculos en ese sentido también, es muy, muy importante. Bien, le hago una pregunta que usted ha mencionado este tema varias veces a lo largo de su exposición, ¿no? Sobre cuál cree que es el futuro de Europa en un entorno casi ya totalmente globalizado, ¿no? Con la mayoría de los países del planeta produciendo mucho más y mucho más barato que nuestro continente. Si nuestras materias primas y nuestra mano de obra están elevadas y mientras el resto del mundo pues estamos perdiendo competitividad, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Tenemos que empobrecernos a la fuerza para ponernos al nivel y poder competir? ¿Cuál es su opinión? Para mejorar la competitividad no es bajar los salarios, quizás un poco, pero no, es investir en educación, investigación, en conocimiento, en sistemas automatizados, todo esto. Las sociedades de conocimiento, eso es el futuro para nosotros. Una pregunta que tiene que ver con un fenómeno que en España no sucede, pero que sí que sucede en su país, se sucede también en Francia, en Austria, ¿no? Que son sociedades muy tolerantes, al menos nuestra perspectiva, nuestra imagen desde aquí es así, eso especialmente Holanda, ¿no? Un país multicultural, multirracial, pero a pesar de todo hay partidos, bueno, en concreto hay un par de partidos, uno especialmente que, bueno, pues que es todo lo contrario a esa imagen que tenemos de una sociedad abierta, tolerante, muy permisiva, y representan, no sé si es un 10% aproximadamente del electorado en las últimas elecciones, todo lo contrario. A mí, yo personalmente me llama la atención porque aquí un fenómeno aquí estaría muy mal visto, ¿no? Pero entonces es una cosa que choca y que desde fuera sorprende mucho. Sí, no puedo decir mucho, pero como son partidos representados en nuestro Parlamento, fueron elegidos, hay gente que realmente se sientan quizás más o menos protegidos y buscan sus soluciones. Pero también hace claro, como he dicho anteriormente, que todo esto hace parte de un debate político fundamental sobre qué tipo de Estado quisiéramos estar, qué tipo de Europa queremos. Todo esto es parte de un debate que por casi 50 años, como he dicho, no hemos visto en mi país.
Entonces, en ese sentido, es algo de positivo también. Bueno, gracias. Cambiando de tema, y si me permite un tema un poco diplomático, aprovechando que este año estrena un nuevo rey, después de 30 años con la reina Beatriz, que ha abdicado. Ella ha abdicado, ¿no? Entonces esto, ya sabe que en la opinión pública española este tema también está. ¿Y cuándo piensa que es el mejor momento para que un rey abdique en su hijo? Yo he trabajado con nuestra reina, entonces voy a dar una respuesta muy diplomática. La decisión de abdicar es la decisión única del soberano que está en el trono. No es una decisión que se negocia, es una decisión que se dice, es mi decisión. Lo hemos visto 3 veces, porque también la reina Wilhelmina, después de 50 años, ha abdicado, su hija Juliana y después Beatriz. Lo hacen porque se dicen mi hijo, mi hija es lista o listo por el alto cargo que va a seguir, está en el pleno de su vida, tiene toda la energía necesaria por esta función importantísima, y es el momento de pasar el poder de manera tranquila y de manera equilibrada. Es una decisión personal, pero en nuestro contexto es algo que se puede hacer muy, muy bien. No digo que se pueda hacer en otros sistemas, cada país tiene sus tradiciones, pero en mi país es algo que se puede hacer de esta manera. Y vamos a ver con el rey, sí. Pero no hay ninguna obligación. Muy diplomático, sí. Ya la penúltima pregunta. La balanza comercial que usted ha explicado indica que somos países con muy fuerte vínculo económico, ¿no? Creo que somos el 7º y el 5º país respectivamente, ¿no? En proveedor y cliente, ¿no? A veces se dice que no existen barreras de entrada, ¿no? Porque realmente somos una unión económica, ¿no? Y con un país como Holanda, pero sí que existen facilidades de entrar en un mercado que está maduro, donde está no todo hecho, pero prácticamente. Entonces, a una empresa española que quiere salir, que quiere vender, que quiere invertir, pues le puede resultar más fácil irse a un país emergente donde tiene mucho recorrido, donde el país está más verde, entre comillas, ¿no? Que no hay competencia, ¿eh? Y entonces, entre esa disyuntiva que tiene una empresa española de entre irse a un país como Holanda, que es perfectamente penetrable y tal, o irse a un país que tiene... ¿Usted qué cree? ¿Que todavía existen buenas oportunidades? Holanda es el tercero receptor de inversiones internacionales en Europa, siempre ha sido, no solamente es porque hay excelente infraestructura, Rotterdam y Ámsterdam, aeropuerto y el puerto de Rotterdam, el más grande todavía de Europa, el segundo o tercero del mundo ahora. Entonces siempre va a atraer inversión. Transportes son muy bien organizados en mi país, vinculaciones con los países de la región, manera muy efectiva. Educación, técnicos, todo se encuentra, y sistemas fiscales, presión fiscal también atractivo por empresas de afuera. Entonces, esto va a seguir y no vemos que está más reducido. Depende claramente de los productos, de los servicios que se presentan, pero generalmente esto sigue siendo muy importante. Los países en desarrollo también invierten mucho por los mercados europeos, escogen, por ejemplo, los alrededores de Rotterdam para mejor poder entrar en los otros países. Muy bien, está claro. Para terminar, una de fútbol, siempre hacemos una de fútbol, con un embajador holandés. Ya sabe que la semana pasada o hace 2 semanas se cumplió el 40 aniversario del debut de Johan Cruyff en la Liga Española. Cogió el Barça el último y lo puso el primero, ganó y metió 5 goles aquí en el Bernabéu, tal, para desgracia de los madridistas. Yo era un niño, pero lo recordamos como una tragedia, ¿no? Desde entonces la influencia del fútbol holandés pues, ha sido muy... No solamente Cruyff, que es todo un personaje, que de mi opinión, si le dejaran ser rey de Holanda, lo aceptaría inmediatamente, o presidente del Barça, le da igual, ¿no? Ya que estamos ahora calentando para el Mundial y que Holanda ha sido la eterna candidata, que 3 veces ha llegado a la final, y siempre se ha encontrado con Argentina, Alemania o España, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Está dispuesto a que le concedamos la revancha otra vez? Bueno, yo pienso que Holanda
va a ser en la final, Así. como siempre. Y después vamos a ver. ver lo que pasa con Alemania, España, Brasil. Pero 3 veces en la final es la cuarta vez deberíamos ganar, ¿no? Esta vez yo creo que sí, esperemos que sí. Pues muchísimas gracias, embajador. Gracias. Gracias por venir, muchas gracias.